La sesión de ahora me parece que va a ser muy interesante también. Va a empezar Delia Manzanero, que es escritora, profesora titular de Filosofía Moral, Política y Social en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde coordina el grado de Filosofía. Es autora, entre otros libros, de Laberintos de Europa, Mito y Tragedia y Realidad Cultural, en Tecnos, del año 23, este mismo año, reciente. Concepción Arenal, Claves de emancipación de la mujer que se halla encarcelada, también de este mismo año. Un alma para Europa, un modelo de armonía social de base krausista. Este es otro de los amores, podríamos decir, de Delia, el krausismo. El legado jurídico y social de Giner de los Ríos, en la misma línea. Su producción científica ha sido galardonada con varios premios en convocatorias competitivas, como el premio Innovactora de este año también, 2023, el 8º premio Ernestina Champurcín del 21, premio de ensayo breve en Ciencias Sociales Fermín Caballero, premio Rafael Altamira 2015, premio europeo Carlos V de la Fundación Juste. Bueno, ha sido profesora visitante en Oxford, Birmingham, Bogotá, en la UNAM de México y en la New York University. Actualmente coordina el proyecto financiado de cooperación al desarrollo Filosofía en Prisión, otro de sus amores, podríamos decir, que se está llevando a cabo en centros penitenciarios de Madrid y Toledo. Es también investigadora principal con Ricardo Pinilla del proyecto I+D sobre la filosofía de Krause y el krausismo, cuestiones vigentes de la modernidad inacabada. Y comparte todo esto con un gran trabajo editorial desde hace muchísimo tiempo como fundadora de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra y directora de la revista también que se llama igual Bajo Palabra. Bueno, y muchísimas gracias por venir, que me faltaba por decirlo. Pues bueno, adelante. Sí, empezamos, si les parece. Muy buenos días, de verdad. Gracias a todos por su presencia. Permítanme, por favor, empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso, desde luego al doctor Javier Espinosa por su amabilísima presentación y muy especialmente a Nacho Escutia y a Irene Ortiz, los organizadores, los creadores de este encuentro, por su amable invitación. Bueno, yo quisiera plantear mi reflexión en el marco del tema del Congreso que nos convoca hoy con esta pregunta que les muestro en la pantalla de si tiene la filosofía un hueco tras los muros de la cárcel. Hablábamos a la entrada de esta charla con otros colegas de ese progresivo incremento que a veces estamos sufriendo, ¿no? de muros burocráticos, de barreras administrativas. Cada vez más estamos rodeados de pilas de papeles, de formularios, de facturas y así que también habría que preguntarnos hasta qué punto es posible la filosofía dentro de la universidad. Pero, bueno, mi función hoy aquí también es hablar específicamente de si es posible pensar su posibilidad en ese espacio tan inclasificable y tan singular como es la prisión. Y también se trata un poco de ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando la violencia simbólica desata ese uso de la violencia coactiva, de la violencia bruta, por decirlo con Harry Prost, ¿no? Quien explica muy bien cómo la simbología de las limitaciones produce estos deslindes de alambres de púas y cemento armado donde la violencia simbólica carece de autoridad, ¿no? suficiente para mantener a raya a los sujetos que están sometidos a ella. Y viceversa también, ¿no? Vamos a ver cómo todas esas demarcaciones laberínticas territoriales trazan también líneas para la inclusión y la exclusión efectiva de los seres humanos en el entramado social y cómo es el mismo hecho a veces, ¿no? de haber trazado esa línea, esas demarcaciones, lo que nos lleva a buscar activamente diferencias y a tomar viva conciencia de que éstas existen. Esto lo explica muy bien el antropólogo noruego Fredrik Barth cuando dice que se empieza trazando una frontera y a continuación es como que la gente empieza a buscar las razones por las cuales existen esas diferencias, ¿no? esa limitación de la línea fronteriza, ¿no? Entonces, bueno, a ello le voy a dedicar esta presentación. Para ello, pues les hablaré de este proyecto de cooperación. Aquí, como ven en pantalla, pues estoy uniendo un par de conceptos que son, yo creo que aparentemente contradictorios, ¿no? ¿Qué es eso de la filosofía en prisión, ¿no? Son dos conceptos, como digo, un tanto contrapuestos, porque filosofía y prisión normalmente los entendemos de manera contraria. Efectivamente, la filosofía, como la educación, se entienden como una propuesta de emancipación, y eso es justo lo opuesto a la prisión, ¿no? Que es un modelo puramente coactivo. Así que el reto de este proyecto es canalizar
analizar los múltiples nexos que hay entre esa compleja e irresistible relación entre estos términos, filosofía y prisión, y por eso yo empezaba con esa pregunta, ¿no? La de si tiene la filosofía un hueco en la cárcel. Para ello voy a empezar con una pequeña introducción al sentido de este proyecto de cooperación al desarrollo que estamos desarrollando con varios profesores, estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos en el Centro Penitenciario de Ocaña 1, para lo cual me gustaría dar una pequeña pincelada para encuadrar esta acción pedagógica en su contexto, ¿no? Lo cierto es que de alguna manera todo centro penitenciario es un reflejo de las miserias del mundo, de los modelos de convivencia que nos hemos dado. Todo delito es un síntoma de una sociedad enferma que precisa de un diagnóstico social. Pero es que también ocurre lo contrario. Lo hablaba el otro día con la directora del centro penitenciario, ¿no? Muchas veces vemos cómo el fracaso del modelo social de convivencia que tenemos es también un espejo prístino de ese ecosistema carcelario. O sea, que lo que pasa dentro pasa también fuera y lo que pasa fuera también pasa dentro. Y esto es algo que nos pone muy en conexión con los internos, con los temas que abordamos y que hace de la frontera y de la prisión una membrana como muy permeable, ¿no? Bueno, esto se cuenta muy bien en este documental, en este reportaje que nos hizo un periodista muy competente de Cadena SER que nos acompañó un día en la prisión, así lo tituló él, porque efectivamente se vino conmigo desde las 7 de la mañana en el coche, camino de Ocaña, iba con mi compañera Marta Albert, que es profesora jurista también, experta en estos temas, y con los estudiantes de filosofía, íbamos ahí el pack completo. Y este periodista, Karim, nos cuenta con gran detalle y con una enorme sensibilidad las cosas que él pudo ver que estaban pasando durante el transcurso del desarrollo de los talleres con los internos y con los funcionarios. Yo les recomiendo que si tienen interés en estos temas vean el reportaje, porque además hay un audio donde se escucha a los internos, a los funcionarios, y además hablamos de ese fenómeno de la prisionización, ¿no? Del miedo a la libertad, de presos que directamente sienten auténtico pavor a ser libres o a ser liberados, ¿no? De hecho, uno de los internos que aparecen en este reportaje, aún recuerdo vivamente la expresión de su mirada, lo recuerdo porque yo creo que él representaba claramente la figura del preso seducido por la cárcel que otros le han labrado, ¿no? De aquel que, como los condenados que han cumplido su pena, pues de alguna manera sigue como atrapado por el magnetismo del miedo, ¿no? Eres de esas personas que tú sientes que llevan el miedo hasta los huesos, ¿no? Que tiene miedo de sí mismo, miedo a su libertad, temeroso de la doble condena social de prejuicios que probablemente le podría estar un golpe mortal una vez que atravesara los muros de esa prisión. Unos muros que obviamente no son ya los de la pura alambrada de púas del centro penitenciario, sino de esa alambrada de púas que también todos traemos en la mente, donde se da esa perturbadora unidad del preso y la prisión, ¿no? Esto lo observo yo mucho en estos casos. Y este recluso, pues a mí me recordaba mucho, no sé, quizás porque acabo de terminar un librito sobre los laberintos de Europa, mito, tragedia y realidad cultural. Aprovecho que mañana es el Día Internacional de la Filosofía, mañana es el lanzamiento oficial de ese libro, y como tengo todavía los laberintos de Creta en la cabeza, pues se me venía, cuando veía a este preso la semana pasada en la prisión, pues me recordó un poquito a ese personaje del Minotauro, del laberinto de Creta, tal y como es descrito naturalmente en el cuento de Cortázar, cuyas palabras podrían atribuirse perfectamente a muchos de los internos en prisiones con los que yo he trabajado, porque efectivamente, como el Minotauro y como en general todas las poblaciones que han sido inferiorizadas, tienen como algo como de población halógena, como de población minotáurica, algo de quimérico e irreal, a las que quizá también van dando forma a nuestros miedos, algo que también, en cierto modo, también las aleja de la comunidad. Así, por ejemplo, el Minotauro de Cortázar dice algo que a mí me resulta estremecedor y también conmovedor. Dice: ¿para quién salir a la otra cárcel ya definitiva, horrible, ya poblada horriblemente con su rostro y su peplo? Aquí era especie e individuo, cesaba mi monstruosa discrepancia. Solo vuelvo a la doble condición animal cuando me miras. A solas soy un ser de armonioso trazado. Si me decidiera a negarte mi muerte, libraríamos una extraña batalla, tú contra el monstruo, yo mirándote compartir con una imagen que no reconozco mía.
Estas eran las últimas palabras, ¿no?, que diría el Minotauro justo en ese momento en el que Teseo pues empuña su espada para hundirla en su pecho, ¿no? Tan terrible, ¿no? Tan terrible es el abatimiento de quien sufre, de quien no es amado ni reconocido por su comunidad, que ya ni siquiera quiere luchar para salvar su vida, ¿no? Aquel preso pues me recordó a este Minotauro en este sentido, ¿no?, porque se encontraba recluido en esa celda interior de la conciencia, que de alguna manera ya ha perdido sus expectativas vitales. Es como aquella persona que, paciente y abnegada, pues deja caer un poco la sangre de su frente con serenidad y con paz, como quien ya no espera nada, porque en el fondo él sabe que solo hay una manera de matar a los monstruos, y es aceptándolos, ¿no? Bueno, les voy a pedir ahora que ampliemos un poco más el foco, la lupa, y olvidemos a este preso. Veamos un poco también el contexto de la prisión. Aquí lo que les muestro en pantalla es una de las imágenes del salón de actos. Es un salón de actos frío, desangelado, luces bastante frías. Bueno, aquí yo creo que una se da cuenta enseguida. Aquí no sé si logran apreciarlo en la imagen, pero justo detrás les estoy hablando a los presos sobre cómo educarle el miedo, ¿no? Hay unos militares que están atados de manos y pies debajo del agua. Estamos hablando pues también de algunas teorías científicas sobre cómo podemos sobreponernos a ese miedo. El caso es que en esos testimonios que luego yo voy recolectando de los internos tras la exposición de algunas teorías psicológicas, científicas sobre el miedo, de esas sesiones emergen algunos testimonios donde una se da cuenta enseguida de que hay prisiones sin afuera y sin adentro, hay prisiones sin salida, hay muchos espacios de elección en los que en realidad no hay alternativas, y yo creo que no hace falta ser preso para entender esto, ¿no? Esto es lo que probablemente sienten muchos presos tras permanecer una larga temporada en la sombra, como suele decirse, pero también nosotros con nuestra supuesta, ¿no?, y pretendida libertad, cuando llegamos allí, pues muchas veces quedamos como tocados por esa realidad tan vívida de la prisión. Por eso creo que es muy importante también abrir un espacio de diálogo contra la estigmatización y propiciar la normalización de las personas privadas de libertad mediante este tipo de talleres, ¿no?, dándoles armas comunicativas que sean capaces de repensar el mundo que les espera a la salida, con el fin de que no hereden un pasado que los mantenga eternamente presos, ¿no? Yo creo que hay que recordarles, aquí hay muchos profesores, ¿no? Los profesores normalmente en este periodo casi ya de exámenes que tenemos solemos recordarles a los alumnos que hay vida más allá de los exámenes, ¿no? Bueno, pues también hay que recordarles a los presos que hay vida más allá de esa torre de vigilancia y de ese muro coronado por un alambre, ¿no? Hay mundos nuevos que nos esperan al salir de esas prisiones tan difíciles de abandonar que todos habitamos. Lo importante es saber si en ese mismo instante en que todas las barreras se han abierto, si somos capaces y si tendremos el coraje para traspasarlas, ¿no? Para explicar esta cuestión les he traído esta cita preciosa de Bersón, que dice lo siguiente, dice: cerrad la barrera y sabréis que nadie cruzará la vía para atravesarla, pero de ahí no podrá seguirse que podáis predecir quién la cruzará una vez que la abrís, ¿no? Me parece que en esta frase se anida un hermoso pensamiento, una reflexión interesante, porque efectivamente salir de una prisión, con lo que eso conlleva, ¿no?, de apertura y de liberación, no es algo que, sin embargo, nos haga sentir exactamente del todo emancipados, ¿no? Esto es lo que sentimos también algunos de nosotros cuando vamos al centro penitenciario como visitadores de prisiones, cuando atravesamos esas muchas barreras que hay que atravesar para salir del centro penitenciario, y es que yo creo que como experiencia general humana y sin necesidad de encontrarnos entre rejas, creo que todos alguna vez en la vida hemos experimentado a veces esa sensación de vernos impedidos, aturdidos, atrapados, vacilantes, condenados en un mundo de opciones en que no hay alternativa, acorralados quizá por una falta constitutiva. Y yo creo que toda esperanza parece perdida cuando bueno, lo que nos pasa se nos configura como si fuera una única prisión incontestable y no hay un afuera al que recurrir ni invocar con la mirada, ¿no? Y es que en ocasiones, muchas veces, yo creo que no somos más libres por hallarnos fuera de la prisión. Esto ya lo sabemos por Foucault, ¿no? Hay innúmeros mecanismos disciplinarios presentes en nuestro trabajo, en nuestra vida doméstica, en nuestras escuelas y universidades, mal que les pese, ¿no?
incluso en nuestro ocio. O sea, cuando miramos, no hay nada más que ver, ¿no? Todo ese tipo de normas que rigen nuestra conducta y nuestra vida, al final, de alguna manera, todo eso pues también convierte nuestra realidad cotidiana en la mayor prisión del mundo al aire libre, ¿no? Por esta razón, yo creo que también debemos estudiar, especialmente con aquellos que se encuentran físicamente confinados, cómo operan esos mecanismos de control sobre nuestras vidas, cómo podemos zafarnos un poco de ellos y qué podemos hacer para generar saberes emergentes de liberación. Lo cierto es que, bueno, yo creo que las prisiones que nos cercan muchas veces son tantas como las posibilidades que tenemos por explorar. De ahí que sea también importante pues, ejercitar a los internos para que conozcan una disciplina filosófica que les libere de ciertas prisiones heredadas, pero también creo que es importante convocar a la sociedad, ¿no? A la universidad, convocar también a la sociedad civil para escuchar las palabras de las personas privadas de libertad, para reparar en cuántas cosas nos unen, que son muchas, ¿no? En esa vulnerabilidad radicalmente humana que nos une en un lazo de solidaridad a pesar de los muros que nos separan. Bien, esto lo hace muy bien mi colega José Barrientos, que es ya experto en esta materia, con el proyecto Boecio Epistolar. Él lanzó esta propuesta de escribe una carta a un preso, ¿no? Donde en lugar de ir en plan mandatario, ¿no? como a darles una charla autoritaria o con cierta displicencia, ¿no? A los internos, él lo que aquí se operó fue un fenómeno a la inversa, ¿no? De una manera un poco trepidante y yo casi diría terapéutica. Lo que hace este proyecto es pedirle a los presos que den consejos a la ciudadanía en ese momento en el que estaban confinados sobre cómo podrían sobrellevar el pánico al encierro, qué tipo de actividades pueden desarrollar. Al fin y al cabo ellos son expertos, quiero decir, es normal que menos que preguntarles, ¿no? A este respecto, para explicar también el sentido último del proyecto, pues me parece interesante traerles, aprovechando que estamos en esta tierra, esta imagen que tomé, es una fotografía que tomé una fría tarde de febrero cuando salí al centro penitenciario, cuando estábamos preparando los talleres en este año. En ella, no sé si alcanzan a ver en la imagen, ahí al fondo, en esta especie como de botijo, ¿no? Vemos a ese alfarero típico de mi tierra, que es también la vuestra, de la Mancha de Don Quijote, ¿no? Es una imagen de un artesano de ideas, laborando en su creación, libre de soñar e imaginar posibles formas, y al mismo tiempo este alfarero se encuentra preso de sus propios pensamientos, ¿no? Limitado por la materia con la que trabaja. Y si se dan cuenta, él mismo está como recluido dentro de esa forma, de ese arquetipo de vasija a la que da forma con su pensamiento antes de llevarla a ejecución, ¿no? Esta imagen a mí me parece una metáfora hermosísima de nuestra acción educativa a través de este ejercicio práctico de la enseñanza de la filosofía en prisión, porque así como el artesano imagina una forma de vasija ideal antes de llevarla a cabo con ese material imperfecto y caótico que es el barro, el cual él vive como si fuera un límite a su creatividad y a su idea, así también los presos han de poder dar forma a sus arquetipos de libertad, ¿no? de igualdad, de justicia, de conceptos esenciales de la vida. ¿Con qué? Pues con la tierra de sus vidas, ¿no? Con ese humus que todos somos, con lo humano de sus elecciones, antes de que luego tales conceptos ético-jurídicos puedan hacerse realmente efectivos y convertirse en esa fina vasija que no es sino su proyecto vital, ¿no? Y aquí utilizo el concepto de proyecto casi en el término de sentido balístico, etimológico que le imprimía Ortega, ¿no? Esto, naturalmente, también requiere darle vueltas a esa idea, saber girar y permanecer en un punto de reflexión sobre el que no se puede pasar de largo, ¿no? No por algo y no en balde. Su ubicación se halla en esta rotonda del centro penitenciario de Ocaña, donde realizamos nuestra actividad, nuestra intervención educativa actualmente, y cuya imagen les quería traer a su mente porque yo creo que es una perfecta metáfora de las vueltas en torno a esa idea obsesiva que no se escoge, de los límites de la invención humana, del trabajo de artesanía donde cada uno es creador de su propia vida y de las formas que ahorman también al ser humano a través de la educación como una voluntad libre de ejercitarse frente a otras formas de opresión e imposición donde esa autonomía se ve claramente limitada, ¿no? Bien, la metáfora de las fronteras, de los muros que nos separan y de las comunes limitaciones humanas, yo creo que es muy fecunda, por eso estamos aquí todos, ¿no? Que lo estamos viendo en este congreso. En particular, en nuestro proyecto, nosotros partíamos de la constatación de un problema, ¿no? Nos dimos cuenta enseguida de que muchas de las barreras presentes en nuestros contextos sociales se deben en gran medida a la falta de preparación
o la falta de conciencia de la sociedad, de los propios docentes y de los propios profesores, incluso de los poderes públicos, naturalmente, en la comprensión genérica y particular de las necesidades específicas de los segmentos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Para salir al paso de este problema nos dimos cuenta de que la pedagogía social debía empezar ¿por quién? Pues por nosotros, ¿no? No puede ir uno a enseñar, primero tienes que formarte, ¿no? Los propios profesores empezamos a indagar en otro tipo de proyectos de innovación docente, a trabajar con otros agentes, ¿no? A colaborar, por ejemplo, con instituciones, con ONGs, con servicios de voluntariado que tienen una amplísima experiencia en todas estas cuestiones, al mismo tiempo que ellos nos hacían reparar en un tema que yo creo que es crucial cuando estamos en materia de enseñanza de derechos, ¿no? Que es el tema de explorar esos aspectos de la accesibilidad cognitiva, ¿no? De esa función de rampa que también hacemos a veces los docentes, es decir, tratar de mejorar los programas académicos donde tratemos de cuidar, ¿no? y de promover aspectos educativos y divulgativos que faciliten el aprendizaje y la comunicación de los derechos de las personas que viven a diario muchas veces este espacio que a nosotros nos parece muy abierto, pero hay muchas personas que sienten el espacio académico, el universitario y el profesional casi como si fuera una barrera inexpugnable a su desarrollo personal y a su inclusión social, ¿no? Entonces, esto pues nos motivó a reorganizar nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje orientados y adaptados expresamente para estos colectivos, para reducir la exclusión en y desde la educación, para que también la sociedad tome mayor conciencia de esa necesidad de ofrecer apoyo para una plena integración psicosocial de estos colectivos que están ciertamente en riesgo de exclusión social. Bueno, este tema en realidad yo lo estoy contando, pero donde se ve bien es en el documental, ¿no? Porque ahí están todos los agentes, salen los internos de prisiones, funcionarios, salen pues, estudiantes que han contado también qué es lo que le aporta a un estudiante universitario este tipo de prácticas docentes. Si ponen simplemente en YouTube o en Google, no sé, filosofía en prisión URJC, está el contenido digamos completo. Además, este es el de filosofía en prisión 2 que hemos sacado hace poquito, pero ese mismo enlace te remite al de la primera edición que bueno, recibió el premio de divulgación científica. Entonces, que sepan que eso está ahí para su consulta. Bueno, voy a hablar ahora un poco de la metodología de trabajo que hemos seguido y sobre esto debo decir que ciertamente ese espacio inclasificable de la prisión yo creo que se configura como un ámbito predilecto para plantear una intervención socioeducativa que busque efectivamente reconstruir relaciones más equitativas, más justas, más respetuosas de la diversidad y la igualdad de las personas a través de una metodología liberadora como la que se propone en este proyecto, que sea capaz de convertir los espacios y los conceptos penitenciarios en posibilidades de libertad, ¿no? Yo creo que a veces, ahora que está este Día Internacional, nos preguntan, bueno, ¿y qué aporta la filosofía? Pues yo creo que la filosofía es precisamente la bisagra que abre el inacabamiento de una realidad precaria, condenada y vulnerable, como es la realidad del preso, con un modelo educativo de libertad que ofrece esa posibilidad de pensar lo que nos sucede y que hace que nuestra vida sea pensable, justificable o al menos transitable, ¿no? Este proyecto está naturalmente relacionado con la defensa de la libertad, es un enclave fundamental, con el problema de la acción propiamente humana, lo cual obviamente hace que nuestra manera de impartir estos talleres no pueda ser de un tipo programático racional. Estos talleres son eminentemente prácticos, es todo dialogado, tienen una serie de actividades y de intervenciones que se van planteando porque de lo que se trata es de hacer una actividad educativa compartida que sea efectivamente colectivamente justificable y que todos tenemos que asumir solidariamente que hay ciertos conceptos esenciales en nuestras vidas, ¿no? Así, por ejemplo, aquí lo que les muestro, ¿no? Veis un poquito el equipo de profesoras que estamos con alumnos también de la Rey Juan Carlos. Esto lo estamos haciendo semanalmente, acudimos a este centro penitenciario en talleres de filosofía y para mí personalmente esto lo que supone es tener que poner mi contador como docente a cero, ¿no? La experiencia que yo tengo, hago poco caso omiso, no me guío tanto por los patrones ya adquiridos, que a veces sirven y a veces en este caso pueden ser hasta contraproducentes. Es muy necesario aprender de esta experiencia en el momento en que se está teniendo, porque cada vez que una va a la cárcel,
descubrimos cosas, ¿no? Aspectos inauditos, sorprendentes, fascinantes de la vida en prisión que te hacen reflexionar, ¿no? Una va allí pues obviamente uno se prepara las sesiones, vas con tu programa filosófico, con citas de Ortega, de Concepción Arenal, de Unamuno, pero luego ellos te desbordan, ¿no? Con sus testimonios. Cada una de las intervenciones es mucho más lo que recibes que lo que tú das. Eso siempre pasa así, ¿no? La verdad es que enseñar y dialogar con personas presas es una tarea enormemente estimulante y formativa para un docente. Yo creo que no hay una sesión en la que no aprendamos una cosa nueva. Yo además siempre he pensado que la labor del docente es probablemente una de las tareas más apasionantes a las que una persona puede dedicar su vida, la verdad que sí, pero es que además poder hacerlo en un centro penitenciario, esto es algo realmente inaudito, porque nos permite formularnos cuestiones que a lo mejor en otro contexto es que ni siquiera te las habrías planteado, cuestiones para las que además no siempre se tiene una respuesta, y esto también es una lección de humildad filosófica, ¿no? O sea, la cárcel es como una especie de laberinto cuyo hilo no tenemos, ¿no? Y esto también es un aprendizaje. Yo creo que lo que el presidio nos proporciona es un momento de reflexión también sobre el mal. Este año mi compañera Claudia habló del mal en prisión, una valiente, porque obviamente desde la filosofía lo hacemos, pero hablarlo en ese contexto, digamos que las cartas que luego recibimos de los presos sobre la reflexión que ellos hacen del mal es verdaderamente interesante. Hablamos sobre el mal, pero ojo, no el mal de ellos o el mal que ellos han causado, sino del mal que nos es común, de ese mal, de ese daño, de esa fragilidad que nos es común. Por eso cuando entramos a los talleres no vayan a pensar ustedes que estamos así distribuidos como estamos aquí, ¿no? Profesora versus convictos, no tiene nada que ver con eso. En realidad solo hay personas, además la distribución es mucho más circular, solo hay personas enfrentadas a su propia naturaleza y dispuestas a reflexionar cada una desde su vulnerabilidad sobre temas humanos que nos son muy comunes, ¿no? En prisión, como en muchas situaciones límites, yo creo que aquí el docente se convierte en un alumno más, eso salta a la vista. ¿Y qué temas trabajamos? A lo mejor se estarán preguntando, ¿de qué hablamos con los presos? Pues les hablamos de temas, por ejemplo, les hablamos de conceptos como el de justicia. Acuérdense de ese libro maravilloso de Foucault, ¿no? De decir lo justo, decir la verdad, o sea, la jurisdicción y la verisdicción, la reelección que eso mantiene, ¿no? No es lo mismo la sentencia del juez con la verdad que el preso tiene por dentro. Hay una correlación entre esos dos términos interesantísima. Naturalmente hablamos de la soledad, hablamos de la muerte, hablamos de la enfermedad, hablamos también del amor. Hablamos de la libertad, un tema esencial, porque es importante hablar de la libertad justo allí donde más escasea, pero digamos que todo esto lo hacemos a través de una comprensión general de la vulnerabilidad humana que muestre la urgencia de una intervención compasiva que les permita también sentir el dolor ajeno, ¿no? Y esto es esencial para que haga un poco, para que se identifiquen también con el dolor de otras personas, porque esto es en definitiva lo que nos ayuda y lo que luego nos impulsa a querer ayudarlas, ¿no? Por eso también nosotros recurrimos mucho a Schopenhauer, a Concepción Arenal, en esa teoría de la compasión, porque son autores que nos facilitan hablar de esos conceptos que últimamente en la reflexión ética jurídica están siendo muy importantes, ¿no? Y que afloran recurrentemente en estos talleres en prisión. Bueno, una de las cosas más positivas, o que a mí al menos me gustan más, es que los internos nos pueden sugerir temas, ¿vale? Nosotros no solo vamos con un programa, nosotros escuchamos, entonces cada año ellos proponen unos temas. El año pasado, por ejemplo, hablamos sobre el miedo como experiencia universal humana por la que pasa y sufre toda persona, pero sobre todo es una emoción que yo creo que emerge desde el mismo momento, desde el primer día en que una persona pisa el penal, ¿no? La primera noche, lo relatan ellos, es terrorífica y probablemente esto es algo que les acompaña durante toda su estancia hasta que salen de prisión. El miedo es algo que difícilmente nos abandona a lo largo de nuestra vida. De hecho, el taller que tuvimos, que lo volvimos a repetir porque efectivamente notaba que había que exorcizar muchas cuestiones internas ahí, el viernes pasado precisamente estuve con los internos hablando de este tema, del miedo, y en el diálogo que mantuve con ellos yo descubrí casi algo que siempre me resulta estremecedor, ¿no? Y es que a veces las personas presas tienen miedo, ¿no? Pero no miedos como
tienen miedo de sí mismos, ¿no? Muchas veces han perdido su confianza personal, ¿no? Esto es un efecto también de la prisionización, y tienen miedo hasta de sí mismos. Y esto es lo que a mí personalmente más me sorprendió de las sesiones con los internos, y es que la mayoría de ellos compartían una preocupación común, que no era la de por qué se cierra la barrera y me quedo confinado aquí, sino que la gran preocupación, por decirlo con Bersón, ¿no?, es la de qué harán y qué será de ellos cuando se abra la frontera, ¿no?, la barrera, ¿no? Si encontrarán trabajo, si van a ser socialmente aceptados, si vendrá su familia o sus amigos a recogerles. Piensan si una vez recobrada la libertad van a ser capaces de cumplir también una función social determinada, ¿no? Muchos dicen que, claro, la tecnología evoluciona, pero el tiempo se les ha detenido, ¿no? Y esto me hizo a mí cambiar el enfoque del asunto, porque entonces el reto para los presos no es tanto el de perder la libertad, sino pensar en qué va a pasar cuando la recuperen, ¿no?, que es un cambio de enfoque totalmente diferente. El gran reto está en cuanto salen a la calle y no tienen claro qué les va a pasar ni qué va a ser de ellos, ¿no? Y ahí yo creo que está representada la vulnerabilidad universal, más allá de toda frontera y límite cultural, lingüístico, nacional, porque es que todas las personas tenemos ese riesgo a fracasar, a que nuestros proyectos vitales no se realicen, y en esta labor de reflexión existencial yo creo que la filosofía pues representa un punto de inflexión ineludible. En los talleres, por lo tanto, no se trata tanto... Hice también con ellos un taller sobre el concepto de libertad, y claro, cuando hablas de libertad en prisión, ahí no se trata tanto de hablar de esa prometida y anhelada libertad que se ansía cuando se está preso, ¿no?, que sería como la imagen más inminente que se nos viene a todos a la cabeza, ¿no?, de mera independencia, ¿no? Yo quiero salir, ser libre, ¿para qué? Para terminar en el bingo de enfrente, ¿no? A lo mejor necesitas reflexionar de una manera más profunda. No se trata de la libertad negativa de Isaiah Berlin, sino de otro tipo de libertad, de la libertad entendida como un orden abierto, un espacio de elección racional, de protección y de capacitación. Se trata de alguna manera de hacerles conscientes de que tanto la virtud como el vicio pues siguen estando en nuestras manos, que siempre hay un margen de autonomía y libertad para poder elegir. Les hablamos, por ejemplo, de un concepto de libertad que está muy sujetado a una conciencia de la vulnerabilidad consustancial a la vida humana, una libertad que trata de poner de manifiesto la interdependencia que tienen las personas entre sí, porque pensamos que precisamente quienes menos recursos tienen son quienes más lo necesitan. Las personas que proceden de los medios más vulnerables son muchas veces las que más necesitan este tipo de intervenciones, porque muchas veces es que solo dependen de nosotros, de los educadores, y no ya porque les llevemos algún tipo de erudición o de contenido cultural que más o menos les pueda llegar a interesar, sino porque con nosotros muchas veces tienen acceso a un tipo de empatía social o de afecto, ¿no?, de acompañamiento que quizá pues, en su esfera privada no conozcan, ¿no? Para muchos de ellos la esperanza pues, radica en esa segunda oportunidad que les da la educación, de aprender de todo aquello que quizá por desgracia pues, uno no ha tenido acceso desde el punto de vista del lugar que le tocó nacer. Muchos de ellos vienen de familias desestructuradas, con falta de recursos también para hacer frente a las tribulaciones de la vida. En todo caso, yo muchas veces lo que les suelo decir al equipo de docentes con los que trabajo en prisiones es que tratemos todos de recordar y de recordarnos, muchas gracias, que trabajamos con personas que están presas, eso está claro, efectivamente, pero cuidado porque están presas, pero tienen la libertad de decidir qué hacer y cómo enfocar su vida mientras están encerrados, ¿no? Y cómo además luego van a recuperar su libertad cuando salgan de la prisión. Y esto es algo que es importante incidir. Por eso me parece también necesario este cultivo de la libertad dentro de la prisión, pues como dijo atinadamente Unamuno, ¿no?, dice, no hay fuerza humana que pueda esclavizar y enjaular de veras a otro hombre. Incluso estando encerrados, la persona tiene la última palabra de cómo vivir la vida. Y por paradójico que pueda parecer, la libertad va más allá del día en que se ha cumplido la totalidad de la condena. La libertad se consigue cuando se asume y se comprende que incluso dentro de una prisión hay oportunidades para crecer, ¿no? Bien pensado, a veces yo cuando pienso en esto, bien pensado es que puede que hasta haya incluso más libertad de pensamiento en algunos centros penitenciarios que en algunas pretendidas instituciones educativas exteriores, ¿no? Pero bueno, este ya es otro cantar.
En definitiva, y a lo que quiero llegar, es a que la solución y la posterior superación de una condena va a depender mucho de la actitud y del modo que adoptemos de estar en prisión. Hay un libro precioso, que quizá conozcan, de Nelson Mandela, como saben, estuvo en esa larguísima estancia que él tuvo en la prisión, donde dijo algo muy importante a este respecto. Él dijo que la libertad no consiste solo en desprenderse de las cadenas, ni en terminar una pena, sino en vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás. Es decir, solo soy libre en la medida en que me comprometo con la libertad de los demás, y eso implica corresponsabilidad, yendo más allá de mis propios intereses y activando la lógica del ser para los otros. Por lo tanto, lo verdaderamente revolucionario aquí no es tanto tener mucha libertad o tener un cargo importante empresarial, ni ostentar el poder económico, ¿no? Muchos de ellos apelan a ese tipo de libertades, sino cambiar también la matriz de la idea del poder político, llevando a cabo una acción vulnerable, precaria, responsable, lo cual también implica tener una idea del poder y de la ciudadanía también vulnerable. Bueno, este es un poco el concepto de libertad que trabajamos en la prisión. Les voy a poner ahora pues, unos pequeños frames de este documental de filosofía en prisión que hemos trabajado para seguir un poco contándoles algunos aspectos. A lo que queremos llegar un poco como conclusión para este proyecto. El objetivo es que estos talleres de filosofía en prisión yo creo que es un modo extraordinario y apasionante de trabajar en lo que significa volver a empezar, ¿no? Lo que tratamos de transmitir a los presos es que la cárcel no puede ser la última estación, hay otros billetes, hay otros proyectos, otros destinos por los que transitar. La prisión es algo más que un espacio de esperanzas rotas y truncadas, tronchadas de porvenir que hay que volver a coser, ¿no? Para vivir con dignidad. Toda proyección de futuro, personal o colectivo, desde luego está movido por esa aspiración personal hacia lo bueno, hacia una vida mejorada, pero esa proyección, ya lo sabemos, está atada por el lazo corto del sustento, por esa vulnerabilidad de los cuerpos de nuestros familiares, de nuestros propios cuerpos, la necesidad que todos tenemos de un techo, ¿verdad?, de un trabajo, de un mínimo sustento para sobrevivir. Por eso uno de los presos en el documental, cuando empieza, uno de los presos búlgaros, al inicio del documental dice en ese lenguaje todavía de un castellano así un poco, dice, somos libres solo cuando morimos. ¿No? Esas palabras retumban en mi conciencia con ese eco de la sala amplia en la que estábamos, pero en realidad esto mismo lo dice Ortega de una manera mucho más sutil, pero es prácticamente la misma idea cuando dice que nacer es caer presos de un contorno, es ser esclavos de un contexto, porque efectivamente mientras estamos vivos siempre estamos presos, siempre estamos condicionados por limitaciones propias o impuestas y tenemos que aprender a vivir en una falta, en una carencia, en una fractura, en una huella, aprender a seguir, aprender a vivir, ¿no?, quebrados, destrozados y sin embargo cumplir con ese deber kantiano de seguir vivos, ¿no? Este reconocimiento de nuestras limitaciones entre los reclusos, además, yo creo que es un gran progreso, ¿no? Muchos de ellos dicen, yo no tengo miedo a nada. Es importante que empiecen, ¿no?, ya a reparar en esa vulnerabilidad humana, porque con ello lo que estamos haciendo es incidir en nuestra naturaleza como seres humanos mortales y vulnerables. Es un poco el conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, que algunos creen que es una especie de culto de ciego californiano, ¿no?, de buscar en tu interioridad, cuando en realidad de lo que se trata con el oráculo de Delfos es algo así como te aviso para que te enteres de que eres un mortal, que eres humano. Por si acaso te me vienes muy arriba y te acabas creyendo que eres otra cosa diferente a un ser finito, limitado, vulnerable, irremediable, donde tiene el don de la singularidad. Pero me parece que esto es algo muy importante a trabajar en la prisión, ¿no? La empatía y esa noción del cuidado del otro. También desde la filosofía trabajamos el miedo, ¿no? El día pasado les enseñamos a distinguir los dioses griegos, ¿no? Fobos y Deimos, el dios más irracional, el miedo que lo arrasa todo, y el miedo ese más racional y proporcionado. Y lo hacemos porque pensamos que es importante también que ellos sepan distinguir en su vida cuáles de sus elecciones vitales son asustadizas, ¿no?, cuáles están movidas por ese miedo educado domesticador, por un miedo cerval o irracional, y cuáles de nuestras elecciones vitales pues están más bien marcadas por un tipo de elección vital emancipador, ¿no? Y esto es una cosa importante. Desde luego no estoy diciendo que sea completamente viable separar las elecciones emancipadas de las asustadizas, porque toda vez que nos pensamos o tratamos de construirnos con los demás en nuestras elecciones,
siempre habita un miedo a que a uno le hagan daño en su propio cuerpo o en el cuerpo de las personas dependientes. Sabemos que la toma de decisiones vitales está mediada por muchas contingencias y coyunturas, por esos deseos también renovados de escapar, de cambiar de aires, de trabajo, de vida, cuando ésta aprieta, cuando ésta oprime. Y esto no es algo que le pase solamente a alguien que está en una prisión. Yo creo que a cualquiera de nosotros, con nuestros muy concretos anhelos, nos puede pasar, ¿no? Porque así somos, ¿no? Somos condicionados, finitos, vulnerables. Todos experimentamos de cuando en cuando, yo creo, esa sensación de cárcel, cuando en la proyección de una vida libre que despierta y se proyecta, por ejemplo, en un trabajo, como una vía, ¿no?, para crecer y salir de un lugar que aprieta, al mismo tiempo somos conscientes de nuestra vulnerabilidad y mutua dependencia. Yo creo que esto lo hemos experimentado todos después de la pandemia que hemos sobrevivido, quizá ya la tenemos un poco olvidada, ¿no?, pero recordemos que hubo un tiempo en que el mundo era como una gran cárcel, ¿no? Estábamos todos muy aislados, pero les pido que por favor piensen que tenemos que pensar que las personas sin recursos, ¿no?, los presos en particular, pero también las personas sin acceso a la educación, parecen estar como sentenciados a repetir los mismos errores, ¿no?, a no poder salir de esa situación de inclusión por exclusión que representa esa cárcel interior en que se ha convertido sus vidas. Ciertamente una buena formación y un trabajo entendido no solo como aquello que nos da el sueldo, sino como aquello que nos da el sentido, es muchas veces la manera socialmente establecida que tiene el sujeto de escapar de un mundo socialmente sentenciado o miserable. Yo no sé ustedes, pero yo a veces pienso que eso de salir de la prisión se tiene que parecer mucho a lo que experimentamos algunos cuando salimos de casa de nuestros padres, ¿no? O salimos también de zonas rurales con pocos estímulos culturales, o incluso cuando salimos del país buscando o más bien rehuyendo de una situación económica insostenible. Ciertamente, obviamente hay distintos grados de opresión y también distintos espejismos de libertad también, pero de alguna manera con ese movimiento de escapar, de salir de una cárcel, ¿no?, de moverse y de tomar la distancia necesaria que nos permita ejercitar nuestra libertad, creo que revolvemos y revocamos la sentencia de no repetirnos en lo mismo, ¿no?, de no poder salir de la rutina de una vida asfixiante o embotada que nos empuja a ese fracaso social, de resignarnos a que las cosas no pueden ser de otra manera, ¿no? Y no me refiero tanto aquí a un deseo de huir de una situación, de una cárcel, como a una pulsión por llegar a ese imprescindible intento de vida mejorada. Este ejercicio de interiorizar una proyección de futuro es lo que trabajamos con estos presos en talleres de prisión, ¿no? Hacemos una especie como de escape room, ¿no?, porque de alguna manera pensar es ya todo un ejercicio de libertad. Pensar es escapar, es salir de un malestar opresivo a otro tipo de malestar más propositivo, ¿no? Y digo también malestar, porque alguien puede pensar, bueno, si usted hace lo que quiere en la vida, ¿no? Y además, no sé, mi propia madre me dice, pero bueno, si tú estás estudiando lo que quieres y trabajas en lo que amas, ¿por qué a veces te quejas? Y bueno, porque la libertad no es fácil. Incluso cuando eliges tus propios caminos, es que la libertad no es una conquista fácil. Nuestras decisiones siempre conllevan incertidumbre, pero claro, es que en eso radica nuestra propia libertad, ¿no? Por eso probablemente Erich Fromm hablaba del miedo a la libertad, ¿no? Probablemente porque pensaba que la libertad no es fácil. Hay personas que naturalmente orientan a este propósito toda su vida, pero es que hay otras personas que, sin necesidad de haber pisado nunca una prisión, no saben lo que es elegir, ¿no? No saben qué es ser libres, porque nunca han logrado interrogarse por esta cuestión, ¿no? Bueno, está claro que la libertad requiere esfuerzo y conflicto. La libertad a veces puede ser incluso aterradora, puede que a veces transitemos por ideas que no germinen nunca, y esto ciertamente provoca ansiedad y culpa, porque significa no solo reconocer nuestros errores, sino también reconocerlos delante de los otros. Por eso lo que solemos hacer muchas veces, ¿verdad?, es negar nuestra libertad o renunciar a ella, renunciar a elegir nuestro propio camino, aunque en el proceso también perdamos parte de nuestra libertad, ¿verdad? De ahí que sea tan interesante, yo creo, construir con los internos esta libertad donde más se escasea, ¿no?, dentro de la prisión. Yo esto lo planteo como construir un plan de escapada, ¿no?, como si fuera un escape room con los presos, de todos los cautivos que participamos en este taller, los que están entre rejas y los que dependemos de otro tipo de cautiverios, quizá más sutiles, pero no por ello menos férreos, ¿no? Debemos tratar entre todos de construir ese plan de fuga, porque escapar
implica comenzar a cada rato nuevos caminos, ¿no? Idear nuevos comienzos de historias, pensar nuestras proyecciones de futuro sin miedo a ser estigmatizados por romper las convenciones sociales que nos imponen formas de vida subordinadas o con normas jurídicas que a veces solo nos conducen a formas de vida metódicos o vacíos, ¿no? Esto lo afirma muy bien Ernst Bloch en el principio de esperanza, quien cuando dice que quien aspira a conseguir algo vive hacia el futuro, donde habita lo que asusta y lo que se espera, ¿no? Se trata entonces de buscar hacer la vida no solo vivible, sino también emancipada y autónoma. No olvidemos que la esperanza implica no necesariamente saber qué es lo que se espera, pero sí tener al menos la esperanza por algo que nos atrae y que nos atrapa, para lo cual yo creo que es imprescindible, ¿no?, que el preso abandone ese callejón sin salida en que se encuentra instalado, en esa situación de desesperanza que a veces nos sobrecoge y nos paraliza, y que podría ser, yo creo, que ampliada a la situación humana en general, ¿no? Yo creo que ninguno estamos exentos de ella. Bueno, voy a ir terminando ya con un par de ideas. Les quería presentar una pequeña reflexión. Aquí lo que están viendo en pantalla es a Concepción Arenal, muchos lo conocen, me parecía esencial, ¿no?, para terminar, hablando de prisiones, es una cita ineludible, esta gran educadora, cuando ella decía una frase muy importante, dice: si con el amor no penetramos en la morada del miserable, ¿no?, tal vez con el odio penetre él en la nuestra, y cuando preguntemos quién es ese hombre que nos acomete en la oscuridad, podrán respondernos: el niño que habéis dejado depravarse en la oscuridad, ¿no? Esto es una sentencia que a mí me parece francamente interesante, ¿no? Porque ella, esta grandísima filósofa moral y penalista española, lo que recomendaba era precisamente que se llevara, que se hiciera extensiva la educación a los presos, que se cuidara ese lazo de solidaridad con los que se encuentran más excluidos, y yo lo que he querido hacer, precisamente basándome en su obra, es tratar de ampliar ese lazo de solidaridad a quienes sufren servidumbres de todo tipo, ¿no?, en el más amplio sentido de la palabra. Por eso este librito que sacamos este año de Concepción Arenal, que por cierto presentaremos la semana que viene, el 20, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es un poco una especie de resumen de todo este trabajo que venimos haciendo en prisión a propósito de la obra de Concepción Arenal, donde encontramos las claves. Bueno, la conclusión a la que queremos llegar con este proyecto de filosofía en prisión es que la educación de los infractores del derecho no puede empezar ni puede acabar en la prisión, porque todos los seres humanos, yo creo que compartimos una humanidad en común, incluso cuando estamos encenegados en lo peor y divididos hasta la destrucción recíproca. Por eso yo creo que la pedagogía que aquí hacemos pues tiene una clara proyección social. La sociedad, está claro, no puede aislar el delito entre barrotes, porque somos una comunidad, compartimos ciertos bienes, pero también compartimos cierto mal común, o mejor dicho, cierta falta, ciertas carencias y cierta vulnerabilidad, y ser educados es también precisamente eso, es impregnarse de la vulnerabilidad de los otros, es entender que somos vulnerables, que nos rompemos, que nos estropeamos, porque es desde esa misma falta desde la que se deriva nuestra propia humanidad. Bueno, termino ya no sin agradecerles de verdad su paciencia, su atención a esta modesta contribución, y luego si tienen algún interés en alguna cuestión de estas podemos seguir dialogando en el debate. Muchísimas gracias por Muchas la gracias atención. a ti.